Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la tercera reunión de la temporada. 8 competencias en total, donde sobresale el premio en homenaje a don Reinaldo Talavera a disputarse en sexto turno sobre la distancia de 1000 metros. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para las hembras del handicap inferior, distancia 800 metros. Están saliendo a la pista principal las competidoras. La número 1 es secretaria Fiorino Valdés, 54 kilos. La número 2, Ain Special, Javier Portillo, 53 kilos y medio. La número 3, secretísima virtual, Leonardo Jiménez, 52 kilos, 200 gramos. La número 4, Endiosada, Marcos Rivas, 53 kilos, 300 gramos. La número 5, Joya Secreta, Arnaldo Portillo, 58 kilos. La número 6, Indian, Marco Mesa, 54 kilos. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera está en juego el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. El pick 5, cuyo pozo garantizado es de 8 millones de guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino a la competidora número 4, endiosada pequeña ventaja sobre la número 13, secretísima virtual. Tercero se desempeña el 6, Indian. Cuarto viene sesionando el 5, joya secreta. Gana terreno por dentro el 2. I'm Special cierra la marcha la número 1, secretaria de las competidoras de la primera carrera. Se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. La número 4, endiosada pequeña ventaja sobre la número 3, secretísima virtual, que va en su búsqueda. Entre ambas se desempeña la competidora número 2. I'm Special descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por el centro de la pista. La número 4, endiosada, le toma pequeña ventaja a la número 3, secretísima virtual. Abierta se desempeña la competidora número 6, Indian. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco por el centro de la pista. Número 4, endiosada, firme la delantera. Cuerpo medio ventaja sobre la número 3, secretísima virtual. Tercero se desempeña el 2, pocos metros para el disco. Por fuera la número 4, endiosada, pequeña ventaja sobre la número 3, tercero el 2. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera: primera la número 4, Endiosada; segunda la número 3, Secretísima Virtual; tercera la número 2, Sun Special; cuarta la número 6, Indian; quinta la número 5, Joya Secreta; sexta la número 1, Secretaria. Ganada por un cuerpo y medio; de la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividendos por ganador vacante, llave directa 4-3, 316.700 guaraníes. Trifecta 4-3-2, un solo acierto, 835.800 guaraníes. Primer pase del PIC 5, le acertaron 76 boletos, su valor 131.600 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. El tiempo empleado por la ganadora es de 48 segundos 97 centésimas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino a la competidora número 4, Endiosada; pequeña ventaja sobre la número 3, Secretísima Virtual; tercero se desempeña el 6, Indian; cuarto viene sesionando el 5, Joya Secreta; gana terreno por dentro el 2, I'm Special; cierra marcha la número 1, Secretaria. Las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. La número 4, Endiosada; pequeña ventaja sobre la número 3, Secretísima Virtual, que va en su búsqueda. Entre ambas se desempeña la competidora número 2, I'm Special. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por el centro de la pista. La número 4, Endiosada, le toma pequeña ventaja a la número 3, Secretísima Virtual. Abierta se desempeña la competidora número 6, Indian. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco por el centro de la pista. Número 4, Endiosada, firme la delantera. Cuerpo medio ventaja sobre la número 3, Secretísima Virtual. Tercero se desempeñan 2 pocos metros para el disco. Por fuera la número 4, Endiosada. Pequeña ventaja sobre la número 3, tercero al 2. Y cruzaron el disco.
En esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000, pozo garantizado.
Están en la pista principal las competidoras de la segunda carrera, prueba reservada para hembras del handicap superior, distancia 1200 metros. La número 1 es Dama Azul, Santiago Cabrera, 54 kilos 200 gramos. La número 2, La Placentera, Marco Rivas, 55 kilos. La número 3, Amiguita, Marco Mesa, 52 kilos 300 gramos. La número 4, Victorious Leyenda, Alcides Coronel, 56 kilos 300 gramos. Y la número 5, Pure Emotion, Elvio Candia, 54 kilos. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo, garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados, tratan de enseñar el camino a la participante número 3, Amiguita. Le toma cuerpo y medio de ventaja a la número 4, Victorious Leyenda. Tercera se desempeña la número 1, Dama Azul. Cuarta viene accionando la número 5, Pure Emotion. Se marcha la número 2, La Placentera. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 4, Victorious Leyenda, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 3, Amiguita. Tercera mejorando, lo viene haciendo la número 2, La Placentera. Cuarta viene accionando la participante número 1, Dama Azul. Se marcha la número 5, Pure Emotion. Las participantes están enfrentando ya el codo con la número 4, Victorious Leyenda. Cuerpo de ventaja sobre la número 3, Amiguita, que va resueltamente su búsqueda. Viene ganando terreno rápidamente por dentro de la competidora número 2, La Placentera. En la cuarta ubicación, la número 1, Dama Azul. Se la mancha 5, Pure Emotion. Las competidoras de la segunda carrera están en la recta final. La número 3, Amiguita, pequeña ventaja ahora sobre la número 4, Victorious Leyenda. Tercera se desempeña por dentro de la participante número 2, La Placentera. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con la número 3, Amiguita, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, La Placentera. Tercero se desempeña la competidora número 1, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco, firme en la delantera. Número 3, Amiguita. 3 cuerpos y media ventaja sobre el 2, pocos metros para el disco. El 3, Amiguita, amplias ventajas sobre la número 2, La Placentera. Tercero el 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera: primera la número 3, Amiguita; segunda la número 2, La Placentera; tercera la número 1, Dama Azul; cuarta la número 4, Pure Emotion; quinta y última la número 4, Victorious Leyenda. Tiempo empleado por la ganadora: minuto 16 segundos 36 centésimos, ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, un cuerpo y un cuarto. Dividiéndose por la ganadora el 323.000 guaraníes, llave directa 3-2, 45.400 guaraníes, duplo 4-3, 15 aciertos, 112.900 guaraníes. El primer pase del pick 4 lo aceptaron 181 boletos, su valor 31.700 guaraníes. Segundo pase del pick 5 lo aceptaron 36 boletos, valor de enganche 277.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados, tratan de enseñar el camino a la participante número 3, Amiguita. Le toma cuerpo y medio de ventaja la número 4, Victorious Leyenda. Tercera se desempeña la número 1, Dama Azul. Cuarta viene accionando la número 5, Pure Emotion. Será marcha la número 2, La Placentera. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 4, Victorious Leyenda, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 3, Amiguita. Tercera mejorando, lo viene haciendo la número 2, La Placentera. Cuarta viene accionando la participante número 1, Dama Azul. Será marcha la número 5, Pure Emotion. Las participantes están enfrentando ya el codo con la número 4, Victorious Leyenda. Cuerpo de ventaja sobre la número 3, Amiguita, que va resueltamente su búsqueda. Viene ganando terreno rápidamente por dentro de la competidora número 2, La Placentera. En la cuarta ubicación la número 1, Dama Azul. Se la marcha 5, Pure Emotion. Las competidoras de la segunda carrera están en la recta final. La número 3, Amiguita, pequeña ventaja ahora sobre la número 4, Victorious Leyenda. Tercera se desempeña por dentro de la participante número 2, La Placentera. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con la número 3, Amiguita, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, La Placentera. Tercera se desempeña la competidora número 1, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco, firme en la delantera. Número 3, Amiguita. 3 cuerpos y media ventaja sobre el 2, pocos metros para el disco. El 3, Amiguita, amplias ventajas sobre la número 2, La Placentera. Tercero el 1 y cruzaron el disco. Se invita al público en general a participar y disfrutar del gran remate de polla de chances del premio Asociación de Criadores, que tendrá lugar mañana, lunes, a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club de Paraguay. Reiteramos la invitación: mañana lunes, el gran remate de polla de chances de los ejemplares nacionales para el premio Asociación de Criadores. Tendrá un excelente ambiente, músicas, picadas, tragos y por supuesto a disfrutar del remate de polla de chances mañana lunes, 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Tampa Bay Downs, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial.
Competencia sobre 1300 metros en pista de arena. No corre el 3. Fancy Rosebud se muestra como favorito. Favorita, mejor dicho, la número 1, Scored, pagando 2-1. Enemigas, la número 5, Soldiers, y la número 6, Ain't Nonsense. 23 minutos para que finalicen las apuestas. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 es el pozo garantizado.
Recordamos al público apostador, en esta tercera carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 1.500.000 pozos garantizado. El duplo, 10.000 el costo, 800.000 pozos garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador, en esta tercera carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 1.500.000 pozos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta tercera carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando los competidores de esta tercera carrera, 1300 metros la distancia, pista de arena en el hipódromo de Tampa Bay Downs. Ingresó la número 4, Crystal Rain. Va quedando todo listo. Se muestra indócil el 1 y el 4, que se han salido de sus partidores.
Hay un pequeño retraso en el hipódromo de Tampa Bay. Las ventanillas siguen habilitadas para realizar sus apuestas. Hay un cambio de monta. La número 4, Crystal Rain, será conducida por el jockey Vernon Bush. Reiteramos, el cambio de monta de la número 4. Vernon Bush será el jockey que conducirá a la número 4, Crystal Rain.
Ventaja la número 7 en la tercera ubicación se desempeña la participante número 9. Cuarta viene accionando la número 4 en la quinta ubicación se desempeña el 1. Más atrás viene accionando el 2, 5, se le marcha el 6. Asume el comando del lote el número 7, medio cuerpo de ventaja ahora sobre el 8. En tercera ubicación se desempeña ganando terreno rápidamente el 1. Cuarto por dentro se desempeña el 4 en la quinta ubicación. Viene accionando el participante número 9. Los competidores están enfrentando ya el codo. Hay lucha en la delantera. 7 pequeña ventaja sobre el 8. Tercero se desempeña el participante número 9. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el 5. Más atrás el 4. Los participantes en los últimos 600 metros, el 9, pequeña ventaja ahora sobre el 8, mejora por fuera rápidamente el número 5, quedando en la cuarta ubicación expectante el 4 y los competidores de nuestra tercera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 9, firme la delantera, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 8 en la tercera ubicación, por fuera gana terreno al participante el número 5, descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, se afianza la vanguardia el 9 de New Beginning, estira amplias ventajas sobre el participante número 5 en la tercera ubicación, lo hace el número 8 y 4, últimos 50 metros de carrera el 9 de New Beginning, varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 6 y 5 y cruzaron el disco. Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 9, The New Beginning. Segundo el 6, Ain't Nonsense. Tercero el 5, Soldiers. Cuarto el 4, Crystal Rain. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 17 segundos 97 centésimas. Ganada por varios cuerpos de la segunda y la tercera. Medio pescuezo. Dividendos se pone ganador del 9, vacante, llave simple 6996, 141.400 guaraníes. Duplo 39, 15 aciertos, 66.700 guaraníes. La primera triple aceptaron 19 boletos, su valor 98.700 guaraníes. Segunda pase del PIC 4, aceptaron 39 boletos, valor de enganche 156.400 guaraníes. Tercer pase del PIC 5, lo aceptaron 9 boletos, valor de enganche 1.111.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera, le informamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 guaraníes el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1000 metros. El 1, Nadal Leonardo Jiménez, 56 kilos. El 2, Trago Fuerte, Alcides Coronel, 56 kilos. El 3, King Talent, Javier Portillo, 56 kilos. El 4, Sobrio, Mauricio Curilú, 56 kilos, 800 gramos. El 5, Wonderful Dream, Marco Rivas, 56 kilos. Y el 6, Love Gun, Fidelino Valdés, 54 kilos. Triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Reiteramos la invitación al público en general para participar del gran remate de polla de chances del Premio Asociación de Criadores que tendrá lugar mañana lunes a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Se van colocando los competidores de la cuarta carrera y ya tenemos campana de largada. Largaron. Sale decididamente a enseñarle camino al participante número 2, Trago Fuerte, le toma cuerpo de ventaja al 1, Nadal, tercero se desempeña el número 4, cuarto viene accionando el 3, en la quinta ubicación por fuera lo hace el 6, Love Gum. Los competidores se están enfrentando el codo con el número 2, Trago Fuerte, pescuezo de ventaja sobre el número 1, Nadal. En la tercera ubicación a 5 cuerpos viene accionando el número 6, Love Gum, cuarto se desempeña el 4, Sobrio, en la quinta ubicación el 5, Wonderful Dream. Cierra marcha el 3, King Talent. Los competidores en los últimos 600 metros
El 2, Trago Fuerte, cabeza de ventaja sobre el 1. Nadal, tercero mejorando, lo viene haciendo el número 6. Love Gun y los competidores de la cuarta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Trago Fuerte, pequeña ventaja sobre el número 1, Nadal. En la tercera ubicación por fuera viene ganando terreno participante número 6, Love Gun. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco número 2, Trago Fuerte. Logra tirar cuerpo de ventaja ahora sobre el número 1, Nadal. Abierto se desempeña el participante número 6, Love Gun. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha en la tira por dentro el número 2, abierto lo hace el número 6, Love Gun. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el 6, Love Gun, el del Stull Academia y Fidelino Valdés. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, tercero el 2. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 6, Love Gun. Segundo el 1, Nadal. Tercero el 2, Trago Fuerte. Cuarto el 3, Quintalen. Quinto el 5, Wonderful Dream. Sexto el 4, Sobrio. Tiempo empleado por el ganador, minutos 2 segundos 96 centésimos, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, medio cuerpo. Dividiéndose por ganador del número 6, 14.600 guaraníes, llave directa 6-1, 111.100 guaraníes, trifecta 6-1-2, 50.000 guaraníes. Duplo 9-6, 10 aciertos, 129.500 guaraníes. La primera triple aceptaron 109 boletos, valor de enganche 34.400 guaraníes. La segunda triple la aceptaron 8 boletos, su valor 234.400 guaraníes. Tercer pase del pick 4, aceptaron 9 boletos, valor de enganche 677.800 guaraníes. Cuarto pase del pick 5, 2 aciertos, valor de enganche 5 millones de guaraníes. En los monitores el desarrollo de la cuarta carrera. Cuarta carrera, ya tenemos campana de largada. Largaron. Sale decididamente a enseñarle camino al participante número 2, Trago Fuerte, le toma cuerpo de ventaja al 1, Nadal. Tercero se desempeña el número 4, cuarto viene accionando el 3, en la quinta ubicación por fuera lo hace el 6, Love Gun. Los competidores se están enfrentando al codo con el número 2, Trago Fuerte, pescuezo de ventaja sobre el número 1, Nadal. En la tercera ubicación a 5 cuerpos viene accionando el número 6, Love Gun. Cuarto se desempeña el 4, Sobrio. En la quinta ubicación el 5, Wonderful Dream. Cierra marcha el 3, Quintalen. Los competidores en los últimos 600 metros. El 2, Trago Fuerte, cabeza de ventaja sobre el 1, Nadal. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 6, Love Gun. Y los competidores de la cuarta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Trago Fuerte, pequeña ventaja sobre el número 1, Nadal. En la tercera ubicación por fuera viene ganando terreno participante número 6, Love Gun. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco número 2, Trago Fuerte. Logra tirar cuerpo de ventaja ahora sobre el número 1, Nadal. Abierto se desempeña el participante número 6, Love Gun. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha en la tira por dentro el número 2, abierto lo hace el número 6, Love Gun. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el 6, Love Gun, el del Stull Academia y Fidelino Valdés. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, tercero el 2. Cruzaron el disco. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozos garantizados, duplo 10.000 el costo, 1.200.000 pozos garantizados.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba reservada para los ejemplares del handicap inferior machos, 1200 metros la distancia. El 1 es Vikingo Fidelino Valdés, 56 kilos. El 2 Henry Pirata Marcos Rivas, 53 kilos y medio. El 3 calificado Javier Portillo, 56 kilos. El 4 Hijo del Sol, cambio de monta Elvio Candia, 54 kilos. El 5 Stone Thunder Marco Mesa, 54 kilos. Y el 6 Patotero Leonardo Jiménez, 53 kilos. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 por su garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al 1. Vikingo, pequeña ventaja sobre el 4. Tercero se desempeña el 5. Stone Thunder. Cuarto viene accionando el 6. Patotero. En la quinta ubicación lo viene haciendo el número 3 calificado. Más atrás el 2. Henry el Pirata. Descontado los primeros metros de la prueba el número 6. Patotero. Pequeña ventaja sobre el 5. Stone Thunder. Gana terreno por dentro el número 2. Henry el Pirata. Pareado con el número 1. Vikingo. En la quinta ubicación se desempeña el 3 calificado. Más atrás lo viene haciendo el 4. Hijo del Sol. Los competidores están enfrentando el codo. Hay lucha en la delantera, número 6, Patotero, pequeña ventaja sobre el 5, Stone Thunder, tercero se desempeña el número 3, calificado, cuarto viene accionando el 1, Vikingo, en la quinta ubicación se desempeña el 2, Henry el Pirata, cierra la marcha el 4, Hijo del Sol. Los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 3 calificado, pequeña ventaja sobre el número 1, Vikingo. Entre ambos se desempeña el participante número 6, Patotero. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por dentro del número 1, Vikingo a su costado exterior, número 3 calificado. Entre ambos se desempeña el participante número 6, Patotero. Más abierto lo hace el 4, Hijo del Sol. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, número 3 calificado, pequeña ventaja sobre el número 1, Vikingo, que existe por dentro. Entre ambos se desempeña el participante número 6, Patotero, abierto en larga atropellada. Lo viene haciendo el 4, Hijo del Sol. Gana terreno al fondo el 5, Stone Thunder. Últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza por dentro, 5 por fuera el 3, pocos metros para el disco. El 3 calificado, pequeña ventaja sobre el número 5. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el número 3 calificado. Segundo el 4 Hijo del Sol. Tercero el 5 Storm Thunder. Cuarto el 6 Patotero. Quinto el 1 Vikingo. Sexto el 2 Henry el Pirata. Tiempo empleado por el ganador, minuto 17 segundos, 86 centésimos. Ganada por una cabeza del segundo al tercero, una cabeza. Dividendos por ganador del número 3, 38.500 guaraníes. Yavireta 3-4, 87.500 guaraníes. Trifecta 3-4-5, 44.400 guaraníes. Duplo 6-3, 7 aciertos, 165.000 guaraníes. Primera triple aceptaron 31 boletos, su valor 60.500 guaraníes. Segunda triple aceptaron 33 boletos, valor del enganche 120.900 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 1.500.000 guaraníes. Pick 4 que finalizaba con 3 aciertos, 1.943.100 guaraníes. Y el pick 5 con un solo acierto, 8 millones de guaraníes. En los monitores de desarrollo de la quinta carrera. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al 1. Vikingo, pequeña ventaja sobre el 4. Tercero se desempeña el 5. Stone Thunder. Cuarto viene accionando el 6. Patotero. En la quinta ubicación lo viene haciendo el número 3 calificado. Más atrás el 2. Henry el Pirata. Descontado los mismos metros de la prueba. El número 6. Patotero. Pequeña ventaja sobre el 5. Stone Thunder. Gana terreno por dentro el número 2. Henry el Pirata. Pareado con el número 1. Vikingo. En la quinta ubicación se desempeña el 3 calificado. Más atrás lo viene haciendo el 4. Hijo del Sol. Los competidores están enfrentando el codo. Ahí lucha en la delantera, número 6, Patotero, pequeña ventaja sobre el 5, Stone Thunder. Tercero se desempeña el número 3, calificado. Cuarto viene accionando el 1, Vikingo. En la quinta ubicación se desempeña el 2, Henry el Pirata. Cierra la marcha el 4, Hijo del Sol. Los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 3 calificado, pequeña ventaja sobre el número 1, Vikingo. Entre ambos se desempeña el participante número 6, Patotero. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por dentro el número 1, Vikingo. A su costado exterior, número 3 calificado. Entre ambos se desempeña el participante número 6, Patotero. Más abierto lo hace el 4, Hijo del Sol. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Número 3 calificado, pequeña ventaja sobre el número 1, Vikingo, que existe por dentro. Entre ambos se desempeña el participante número 6, Patotero. Abierto en larga atropellada. Lo viene haciendo el 4, Hijo del Sol. Gana terreno al fondo el 5, Stone Thunder. Últimos 50 metros de carrera. Cabeza a cabeza por dentro 5, por fuera el 3. Pocos metros para el disco. El 3 calificado. Pequeña ventaja sobre el número 5. Cruzaron el disco.
En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. Le recordamos al público a participar mañana, lunes, gran remate de polla de chances del premio Asociación de Criadores Nacionales. El remate tendrá lugar mañana lunes a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Están en la pista principal los competidores del premio en homenaje a don Reinaldo Talavera. Prueba reservada para caballos de la tercera categoría, distancia 1000 metros. El 1, el poderoso Elvio Candia, 54 kilos. El 2, Fratus José Romero, 52 kilos. El número 3, Guadanoc, cambio de monta, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 4, Sanguinario, Santiago Cabrera, 54 kilos y medio. El 5, Galán, Javier Portillo, 53 kilos. El 6, Perfume de Rosal, Mauricio Curilú, 55 kilos. El número 7, Ramona Especial, Alcides Coronel, 56 kilos. Y el 8, el Sabio Marco Mesa, 54 kilos. Arranca la última triple, 40.000 al costo, 17 millones de guaraníes. Es el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple 40.000, el costo 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la triple D, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. La última triple garantiza 17 millones de guaraníes. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
largaron el premio homenaje a la trayectoria de don Reinaldo Talavera. Trata de enseñar el camino al participante número 1, pequeña ventaja sobre el 7, Ramón Especial. Entre ambos se desempeña el 5, Galán. Cuarto viene accionando expectante por fuera el número 8, el Sabio. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Perfume de Rosal. Los competidores están enfrentando al codo el 5, Galán, cabeza de ventaja sobre la número 7, Ramón Especial. Tercero se desempeña por dentro el número 1, el Poderoso. Cuarto mejorando rápidamente lo viene haciendo el participante número 8, el Sabio, quedando en la quinta ubicación a varios cuerpos el 6, Perfume de Rosal. Y los competidores del premio homenaje a don Reinaldo Talavera están en la recta final. El número 5, Galán, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, Ramón Especial. Abierto en larga, atropellada. Lo viene haciendo el participante número 8, el Sabio. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 5, Galán. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8, el Sabio, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 1, el Poderoso. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina el número 5, Galán. Estira 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el 8, el Sabio. Últimos 50 metros de carrera. El número 5, Galán y Javier Portillo. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 8, tercero el 1. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 5 Galán, segundo el 8 el Sabio, tercero el 1 el Poderoso, cuarto el 7 Ramona Especial, quinto el 6 Perfume de Rosal, sexto el 3 Guadanoc. Tiempo empleado por el ganador: minuto 1 segundo 6 centésimos. Ganada por 2 cuerpos, el segundo al tercero varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 5, 11.700 guaraníes, llave directa 5-8, 111.100 guaraníes. Trifecta 581, 25.800 guaraníes. Duplo 3-5, 11 aciertos, 112.000 guaraníes. Primera triple se votaron 81 boletos, valor de enganche 270.900 guaraníes. Segunda triple se votaron 3 boletos, su valor 625.000 guaraníes. Triple que finalizaba 8 aciertos, 451.900 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la sexta carrera. Tenemos en pantalla la señal en vivo y directo desde el hipódromo de Santa Anita. No corre el 4, Pursuit of Freedom, competencia sobre 1200 metros en pista de arena. Favorito se muestra el 3, Goal Oriented, seguido en las apuestas por el 1, Sierra Silver. Tercer jugado se muestra el 6, Barney. 23 minutos para que finalicen las apuestas. Campana de largada. Largaron el premio homenaje a la trayectoria de don Reinaldo Talavera. Trata de enseñar el camino al participante número 1, pequeña ventaja sobre el 7, Ramona Especial. Entre ambos se desempeña el 5, Galán. Cuarto viene accionando expectante por fuera número 8, el Sabio. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Perfume de Rosal. Los competidores están enfrentando al codo el 5, Galán, cabeza de ventaja sobre la número 7, Ramona Especial. Tercero se desempeña por dentro el número 1, el Poderoso. Cuarto mejorando rápidamente lo viene haciendo el participante número 8, el Sabio, quedando en la quinta ubicación a varios cuerpos el 6, Perfume de Rosal. Y los competidores del premio homenaje a don Reinaldo Talavera están en la recta final. El número 5, Galán, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, Ramona Especial. Abierto en larga, atropellado. Lo viene haciendo el participante número 8, el Sabio. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 5, Galán. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8, el Sabio, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 1, el Poderoso. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina el número 5, Galán. Estira 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el 8, el Sabio. Últimos 50 metros de carrera. El número 5, Galán y Javier Portillo. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 8, tercero el 1. Cruzaron el disco.
En esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo. Pozo garantizado, 5 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas. Reiteramos la invitación al público en general para disfrutar y participar del gran remate de Polla de Chances del premio Asociación de Criadores que tendrá lugar mañana lunes a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Cambio de monta en la octava y última carrera. El número 7, New Hope, será conducido por el jockey Mauricio Kuriluk. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo. 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Reiteramos la invitación al público en general para participar y disfrutar del gran remate de polla de chances del Gran Premio Asociación de Criadores que tendrá lugar mañana, lunes, 20 horas, aquí en el local del Jockey Club del Paraguay.
Se están colocando ya los competidores de nuestra séptima carrera. Distancia 1200 metros. Se muestra como gran favorito el 3 Goal Oriented, conducido por J.J. Hernández. Se muestra algo indócil el 8 Pacific Quest. Y ahora sí largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino al participante número 7. Cabeza de ventaja sobre el 8 que le presenta lucha. En la tercera ubicación gana terreno rápidamente por dentro del número 1. Quedando en la cuarta ubicación expectante el participante número 6. Cuarto mejorándolo hacia el 2. Cierra marcha varios cuerpos el 3. Los competidores descontados los primeros metros de la prueba. Asume el comando del lote el número 1. Sierra Silver. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 7. Train the Trainer. Tercero se desempeña mejorando rápidamente por dentro el número 2, Concord Bridge. Cuarto viene accionando el participante número 6, Barney. En la quinta ubicación lo viene haciendo el número 8, Pacific Quest. Viene ganando terreno rápidamente. Es el fondo el favorito, Goal Oriented. Los competidores están en mitad del último codo. Hay lucha en la delantera por dentro del 1 a su costado exterior el 7. En la tercera ubicación viene accionando el 6. Gana terreno rápidamente del fondo el favorito el 3 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco número 7. Pequeña ventaja ahora sobre el 1. Abierto, viene ganando terreno rápidamente el participante número 3. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco por el centro de la pista. Domina ahora el número 3, Goal Oriented. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 7. Tercero hace el 1. Últimos 50 metros de carrera el 3, Goal Oriented y J.J. Hernández. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, tercero el 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 3, Goal Oriented. Segundo el 7, Train the Trainer. Tercero el 1, Sierra Silver. Cuarto el 6, Barney. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 10 segundos. Un centésimo, ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, medio cuerpo dividiéndose por ganador del número 3, 7.000 guaraníes. Llave simple 3773, 75.000 guaraníes. Duplo 5-3, 400, 151.200 guaraníes. Segunda triple, restaron 36 boletos, su valor 714.900 guaraníes. Y la triple que finalizaba con un solo acierto, 1.500.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la séptima carrera. Y le informamos al público apostador: en esta octava y última carrera está en juego la llave directa a un valor de 10.000 guaraníes y tiene como pozo garantizado 2 millones de guaraníes. Trifecta 3.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para los caballos de la cuarta categoría, distancia 1200 metros. Está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llaverita, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes pozo garantizado. La trifecta, 3.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Se van colocando ya los competidores de esta octava y última carrera. Distancia 1200 metros. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 3, Houdini. Le toma pequeña ventaja al número 7, New Hope. Tercero se desempeña el 6, Muy Tremendo. Cuarto mejorando rápidamente lo viene haciendo el participante número 9, Black Fax. Quedando en la sexta ubicación el participante número 2, Sildo. Los participantes comienzan a enfrentar el codo cabeza a cabeza por dentro del número 7, por fuera el 7, New Hope. Por dentro del número 3, Houdini. Tercero expectante viene accionando el número 9, Black Fax. En la cuarta ubicación a varios cuerpos lo viene haciendo el participante número 4, Bandido. Más atrás se desempeña el competidor número 2, Sildo. Luego viene accionando el número 1, Atom. Cierra la marcha el número 5, La Carlos. Competidor en los últimos 600 metros el número 3, Houdini. Cabeza de ventaja sobre el 9, Black Fax, que mejora por fuera y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Lucha en la delantera por dentro el número 3, Houdini. En su costado exterior el número 9, Black Fax. Tercero lo viene haciendo el número 7, New Hope. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Domina fácil el número 9, Black Fax. Estira ahora 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Houdini. En la tercera ubicación lo viene haciendo el participante número 4, Bandido. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera el 9, Black Fax. Logra estirar amplias ventajas sobre el número 3. En la tercera ubicación lo hace el 4. Pocos metros para el disco el 9, Black Fax. Y el Biocandia, varios cuerpos de ventaja sobre el número 3. En la tercera ubicación el 4. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 9, Black Fax. Segundo el 3, Houdini. Tercero el 4, Bandido. Cuarto el 8, Eleven Reporter. Quinto el 5, Lacar. Sexto el 7, New Hope. Tiempo empleado por el ganador, minuto 14 segundos, 74 centésimos, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos, Espora ganador del número 9, 25.100 guaraníes. Llaverita 9-3, 100.000 guaraníes. Trifecta 9-3-4, 74.200 guaraníes. Duplo 3-9, 69 aciertos, 95.800 guaraníes. Triple que finalizaba con 21 aciertos, 1.075.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera. Reiteramos, mañana gran remate de polla de chances del Gran Premio Criadores. Lunes, 20 horas, aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Campana de largada. Se van colocando ya los competidores de esta octava y última carrera. Distancia 1.200 metros. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 3, Houdini. Le toma pequeña ventaja al número 7, New Hope. Tercero se desempeña el 6, muy tremendo. Cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo el participante número 9, Black Fax, quedando en la sexta ubicación el participante número 2, Sildo. Los participantes comienzan a enfrentar el codo cabeza a cabeza por dentro del número 7, por fuera el 7, New Hope, por dentro del número 3, Houdini. Tercero expectante, viene accionando el número 9, Black Fax. En la cuarta ubicación a varios cuerpos lo viene haciendo el participante número 4, Bandido. Más atrás se desempeña el competidor número 2, Sildo. Luego viene accionando el número 1, Atom. Cierra la marcha el número 5, Lacar. Los competidores en los últimos 600 metros. El número 3, Houdini. Cabeza de ventaja sobre el 9, Black Fax, que mejora por fuera y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Lucha en la delantera por dentro el número 3, Houdini. En su costado exterior el número 9, Black Fax. Tercero lo viene haciendo el número 7, New Hope. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Domina fácil el número 9, Black Fax. Estira ahora 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Houdini. En la tercera ubicación lo viene haciendo el participante número 4, Bandido. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera el 9, Black Fax. Lo las tirará amplias ventajas sobre el número 3. En la tercera ubicación lo hace el 4. Pocos metros para el disco el 9, Black Fax. Y el Biocandia, varios cuerpos de ventaja sobre el número 3. En la tercera ubicación el 4. Y cruzaron el disco.